Amigas, de regreso a tu bebé, hoy con un tema interesantísimo, yo digo de mucha importancia para nosotras las madres entender bien, porque vamos a hablar con Pia Battaglia, nuestra colaboradora del día de hoy. Ella es sexólogo, aparte es la escritora del libro de las afirmaciones sexontológicas, me encanta. Y bueno, este ha sido editado en inglés, en español, se los recomendamos muchísimo, pero justamente ella, como especialista en el tema, nos viene a hablar acerca de la sexualidad en los niños, en nuestros niños. Bienvenida, Pia. Gracias. Una belleza poder hablar de este tema, porque de este tema no se habla casi. Así es, porque es que no sabemos, yo creo que por dónde comenzar. Y la falta de información a veces nos hace dudar, tener miedo, sentirnos inseguros al respecto. Sí. Pero la sexualidad del niño, comencemos por el principio. Hay una sexualidad genital y una sexualidad distinta. Háblanos de eso. Sí, bueno, realmente nacemos sexuados. De hecho, desde que estamos en la barriguita de la mamá ya tenemos sexo. Correcto. Y esa sexualidad de alguna manera se nutre desde el momento en que nacemos, incluso desde la parte social. Lo que esperamos, si es bebé, hembrita o varón, hace que se crean una cantidad de expectativas con respecto a ese bebé que van a determinar también parte de la educación sexual que van a recibir. Entonces, bueno, sí, la sexualidad nace con el niño. Así es. Pero las etapas, digamos, como esas primeras etapas desde los... En la que, entonces, para mí, cuando empieza a despertar la sexualidad en los niños realmente a nivel consciente para ellos. A nivel consciente, desde los 15 meses aproximadamente, cuando empiezan ellos a tocar su propio cuerpo, a identificar sus partes, no necesariamente con nombre, pero empiezan a entender que son partes de su propio cuerpo. Hasta los 3 años. Son periodos que hoy en día, ojo, a mí no me gusta hablar ni siquiera de fechas, porque antes estas delimitaciones eran mucho más rígidas, pero hoy vemos que las cosas van mucho más rápido hacia los niños. Entonces me cuesta decir de qué edad a qué edad. Pero esa primera etapa tiene que ver con el reconocimiento del propio cuerpo, el tocarse a sí mismo, descubrirse, exactamente. Ahora, ¿cómo podemos tratar el tema de la sexualidad a medida que los niños van creciendo? Porque para nosotros los padres a veces es complicado, sentimos vergüenza, nos da incomodidad, no sabemos cómo realmente comenzar la conversación. Hay como un tabú muchas veces todavía, a pesar que estamos en años tan avanzados. Mira, yo podría resumir varios tips. Me parece que es lo que más van a ayudar a quienes te siguen. Yo creo que lo más importante es que empecemos a quitarle todos esos nombres que se le inventan a las partes del cuerpo y entendamos que al pene hay que llamarlo pene y a la vagina hay que llamarlo vagina. Aún siendo desde muy chiquitos los niños, ellos tienen que entender que esas son las partes de su cuerpo. Y te voy a decir, eso ayuda incluso en términos de cuando sean más grandes con el abuso sexual, porque es muy distinto que un niño te diga, ay no, que un fulano tocó florecita, eso ya está envuelto en Estás creando un tabú inconsciente. Sí, ni siquiera un tabú, tiene que ver con un velo que tú no lo entiendes, pero si tu hija te dice, mira, hubo alguien que me tocó la vagina, ya aquí no hay algo que tú tengas que imaginar. Exactamente. Entonces ese es uno de los tips más importantes. Otra cosa, también depende de las edades. Hay que hablar de la sexualidad como se habla de todo. Como comer, como ir a dormir, como ir al baño, cosa, como todo. Igualito. Y si es posible, educarlos desde esos momentos en los que, por ejemplo, se están bañando o bañas a tu hijo o se bañan todos juntos. De manera que también el otro tips importantísimo, ellos entiendan que son partes íntimas. Y ahí hay que educarlos en que esa parte pues no es accesible a todo el mundo, que normalmente pues es tocada, por ejemplo, por un médico, que no es algo que uno lo muestra abiertamente por ejemplo, socialmente. En el colegio. Todos esos valores, a partir de los 5 años, hay que tocarlos. Claro, porque ellos ya van creando conciencia y están absorbiendo todo esto como esponjas, aprendiendo rápidamente, y que lo hagan de una manera correcta desde el inicio es lo ideal. Y sabes que es importante que los papás practiquen, porque a veces la incomodidad de los papás ante el tema, los niños lo notan. Lo perciben, pero increíblemente. Y tú acabas de decir algo importantísimo, estos niños son esponjas, entonces edúcate como mamá, edúcate como papá para poderle dar la mejor información, porque hay alguien a quien yo le tengo un miedo horrible y que lamentablemente día a día está más cercano de nuestros niños, que es la internet. Y tú ves niñitos con 5, 6, 7 años con ya, por ejemplo, un celular en la mano que les permite accesar a una cantidad de información audiovisual. Así es. Y entonces
para mí es indispensable que los padres estén educados y que todo esto que tiene que ver con la educación sexual de los niños y con el desarrollo sexual de los niños venga desde mamás empoderadas, desde papás empoderados. Claro, que te sientas seguro al hablar, porque tal y como tú lo dijiste, nuestros hijos notan todo. Entonces, si tú tienes esa seguridad y tú dominas el tema y sabes cómo lo vas a realmente hablar con tu hijo, ya no hay miedo, no tiene que existir ese miedo y ese tabú, esa angustia que uno tiene preconcebida, porque quizás somos de otra época, porque en nuestra época era un poquito más cerrado el tema. Claro, ¿verdad así que sí? es, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Pía, por estar con nosotros y tocar estos temas tan delicados y de tanta importancia en la vida de nuestros hijos y de nosotros como padres.